Hola chicos, ya está aquí la pirata gafapasta, otra vez disfrazada de chico, porque es que es mucho más fácil colarse en los sitios. Volvemos a viajar con nuestro barco pirata al siglo XVIII y principios del XIX. ¿Y dónde vamos? Pues vamos a conocer una expedición alucinante, una expedición española, una expedición que se pudo hacer en esa época porque si la intentáramos hacer ahora no se podría, no se podría. Y ahora veréis por qué. Una expedición que salvó millones de personas, y es la Real Expedición de la Vacuna. Esta expedición la hizo un hombre que se llamaba Balmis, Francisco Javier Balmis, y que la ideó, vamos, y la realizó, y que era cirujano. En aquella época, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, bueno, y anteriormente, había una enfermedad que había matado a miles, a millones de personas. Era una pandemia espantosa, espantosa, que además recorría todo el mundo. Era la viruela. Poco antes de esta hazaña, un hombre había descubierto ya la vacuna de la viruela. ¿Y cómo la habían descubierto? Bueno, pues se dieron cuenta de que la gente las mujeres que ordeñaban a las vacas no cogían la viruela. Era curioso. ¿Y por qué? Pues porque había una versión de esa enfermedad que la tenían las vacas y que era pues un poco más benigna. La gente no moría de ella. Y entonces esas mujeres cogían esa enfermedad, se quedaban inmunizadas y ya no cogían la viruela humana. Así se creó la vacuna de la viruela, que por eso se llama vacuna, porque venía de la vaca. Bueno, esta enfermedad era espantosa, la mayoría de la gente moría, pero los que no morían quedaban completamente desfigurados porque les salían unas pústulas horrorosas, espantosas, ¿vale? Unas pústulas, unos granos horribles llenos de pus, ¿vale? Purulentas, que cuando se secaban pues se quedaba todo como, bueno, pues la gente se quedaba desfigurada, ¿vale? Atacaba mucho las manos, atacaba todo el cuerpo, ¿no? Pero sobre todo las manos y sobre todo la cara. Entonces era una enfermedad que estigmatizaba mucho y además le daba igual que fueras rico o que fueras pobre. O sea, atacaba a todo el mundo. Era muy, 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 muy peligrosa. Como hemos dicho, ya se había inventado la vacuna y bueno, pues la gente era un poco reacia a la vacuna porque le daba miedo eso de meterse el virus, porque la vacuna sabéis cómo funcionan. Tú coges una dosis pequeña del virus, así un poco debilitada, se la metes a una persona, entonces el cuerpo de esa persona crea unas defensas contra ese virus, ¿vale? Y entonces ya, como ha pasado la enfermedad, pero la ha pasado así como muy leve, pues se queda inmunizada y ya no la puede volver a coger. Así funcionan las vacunas. Bueno, no todo el mundo estaba de acuerdo con el tema de la vacuna, pero había otros que sí, claro, que estaban súper emocionados. O sea, decían, ¡buah! Esto es la bomba, esto es la bomba. Aunque estaba repartida por todo el mundo, uno de los sitios donde peor era esta pandemia era en Sudamérica. En Sudamérica la viruela era terrible, o sea, mataba un mogollón de personas. Entonces un médico español que se llamaba Francisco Javier Balmis decidió que quería llevar la vacuna allí, quería llevarla. El rey, que había padecido, no él, pero sí su familia, lo que era la viruela, pues le pareció buena idea, porque claro, eran sus tierras, ¿eh? Allí México, Cuba, todo eso era español, y entonces eran sus tierras y la gente estaba muriendo así a mansalva. Y entonces dijo, bueno, pues oye, puede ser interesante. Entonces a él se le ocurrió una idea. El problema era que la vacuna no aguantaba un viaje tan largo, porque claro, tú no podías guardar la vacuna, no había neveras, ¿vale? No había nada de eso. Entonces, ¿cómo la podían llevar? Pues a él se le ocurrió una idea magnífica, que era llevarlo en personas. ¿Cómo que en personas? Bueno, pues cogía a una persona, la metía la vacuna, ¿vale? O sea, la metía el virus, y entonces el virus se empezaba a pero leve, ¿no? Entonces el virus se desarrollaba, salía una pústula, y entonces antes de que la pústula se secara, la sajaba, cogía ese virus y se lo daba a otra persona. Y antes de que esa pústula se estropeara, pues la cogía y se la ponía a otra persona. Y así podía ir de persona en persona, el virus sobreviviendo hasta llegar a América, ¿eh? Bueno, cuando llegaban a América, pues entonces lo que hacían era coger esa pústula y entonces empezar a vacunar al resto de las personas, que era un virus debilitado, ¿vale? Un virus que no mataba. Bueno, claro, nadie se prestaba a eso. A ver, ¿quién porra se iba a prestar? Bueno, si yo no me quiero vacunar, como ahora pasa, que hay muchos que dicen, yo no me vacuno, soy antivacunas, ¿eh? Pues que se acuerden de la viruela, ¿eh? Pues había mucha gente que no quería vacunarse y entonces decían, bueno, ¿y entonces a quién podemos llevar que pueda transportar la vacuna en sus cuerpos? Y se le ocurrió el llevarlo en niños huérfanos.
Por eso decimos que esto hoy en día sería impensable. ¿Por qué? Porque los niños huérfanos, primero porque los niños pues eran más fuertes, ¿vale? O sea, corrían menos riesgos. Segundo, porque como eran huérfanos, no tenían padres ni tenían madres y en aquella época había una cantidad de niños huérfanos impresionantes porque había mucha hambre y había familias que los abandonaban, ¿vale? Y entonces dijeron, bueno, en el caso de que pase algo, nadie lo va a reclamar. Esto, bueno, era un poco feo, la verdad. Pero es que en aquella época la historia era así, ¿eh? Sabemos que tenemos que mirar la historia bajo el punto de vista de aquella época, no desde este. Y entonces, bueno, pues cogieron a 22 niños, y a una mujer que hizo de enfermera y de madre durante toda esta aventura alucinante que duró muchísimo tiempo, ¿vale? Que se llamaba Isabel Zendal. Era una mujer que era la rectora de ese orfanato donde estaban esos 22 niños, ¿vale? Y entonces, bueno, pues viajó con ellos y fue la que fue cuidándolos, hizo de enfermera, les iba pasando el virus poco a poco, si tenían fiebre los cuidaba y tal cual, hasta que consiguieron llegar a América y gracias a esos 22 niños, pues se salvó muchísima gente. Pero no solamente vacunaron en América. Bueno, no cuento más, porque si no, no veis el vídeo. Es una aventura alucinante. La Real Expedición de la Vacuna. Operación Balmis. Isabel Zendal. Francisco Javier Balmis. Os va a gustar mucho. Hay que conocer a nuestros personajes.